Vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias por esta oportunidad de estar aquí con los hermanos y las hermanas. Te pido que nos abras los corazones, que nos pongas en la mente lo que necesitamos que aprender y para regresar y enseñarles a otros. Darnos el gozo que sale de tu palabra, y nomás te pido que me des a mí lo que necesito para tratar de enseñar esto. En tu nombre les pido esto. Amén. Amén. Deje comenzar con una historia, más para que sepan un poquito de mí. Ya les dijo que lo que soy en los Estados Unidos, soy un federal, trabajando con el gobierno en la frontera. Estoy encargado, soy parte de la migra, de la aduana, ya que son los dos juntos, más antes eran separados, la aduana y la inmigración. Pero ya ahorita ando trabajando en una posición ahí donde Dios me ha dado la oportunidad de tomar tiempo para salir y venir y tratar de enseñar. Le doy gracias a eso. Quiero que sepan algo más también de mí también. Soy mexicano, pero soy mexicano que nací en Texas. No soy mexicano que nací en México. Y por esa razón, el español que tengo, que me enseñaron, no es tan fuerte como me gustará, ¿verdad? Le doy la fe a Dios cuando comienzo a hablar con la gente ahí del valle, que sí saben el español, porque es un milagro que les puedo dar el evangelio y lo reciben y lo entienden y hacen esa decisión de creer en Jesucristo. Le doy la gloria a Dios, porque si te sientas conmigo por mucho tiempo vas a saber que este mexicano, el español, lo tengo mucho. Hasta mi esposa se ríe. Pero la tercera cosa que iba a decir es de que yo, cuando salí de la escuela, desde 18 años, entré al ejército, creo que le llaman la Fuerza Aérea, ¿verdad? Y estaba ahí por 8 años. Salí de eso, entonces fui y trabajé, fui al colegio por 4 años, ¿verdad? Allí noté algo, porque en ese tiempo yo comencé a trabajar de part-time, no era, ¿cómo se dice? El full-time. Tiempo completo. Trabajé es una compañía de autobuses en San Antonio. Ahí estaba con el bus grande, 40 pies. Estaba padre. Nomás eras tú, el bus y la ciudad, ¿verdad? San Antonio. Pero noté un día que cuando llegó una señorita, entró y la primera cosa que me dice, ¿por qué estás tan enojado? Y la miré y le dije, ¿cómo que estoy enojado? Digo, sí, cada vez que te veo estás enojado. Y pensé, no sé por qué me dice eso, ¿verdad? Porque nunca me había dicho eso. Se pasaron unos años y me gradué del colegio. Me metí a este trabajo estando con la aduana. Ese tiempo era nomás la aduana. Fui a la frontera y te tengo que decir que Dios me bendició con esta cara, que se mira como que estoy enojado. No, porque la gente que está ahí, que cruzaba, era en Laredo. Muchos de esos eran ladrones, eran gente que estaban buscando, que mataron a gente, había la mafia y todo esto. Y cada vez que venían y entraban ahí en la secundaria donde revisaban los carros, pues yo tenía miedo. Imagínate, eres nuevo de este trabajo y andas saliendo y te sale esta persona y dicen que es una persona muy, muy peligrosa. Pero noté que cada vez que salía y iba a entremeterte en lo que andaba pasando, que la cosa se calmaba. Pero no sabía por qué. Entonces miré en el espejo una vez cuando fui ahí, me miré y dije, mira, esta cara que la gente anda pensando, yo creo, pues no hagas guato aquí porque a lo mejor se vuelve loco este muchacho. Me enseñó Dios, me bendició Dios en eso. Eso es lo que me gustó tanto. No crean que estoy enojado con ustedes y no les voy a hacer nada más. Gracias a Dios nunca me ha metido en una posición donde me ha... Pues una vez sí, pero no les digo después. Donde está peligrosa o algo me había pasado a mí. Dios me ha cuidado en ese trabajo. Amén. Amén. Pues a comenzar con lo que vamos a hablar hoy. Entendiendo la dinámica, dice, ¿dónde estás? Ahí estás. Entendiendo la dinámica del Evangelio.
Para comenzar, dice, la salvación es del Señor. Y ya sabemos eso. Únicamente es del Señor, ¿verdad? Dice ahí, como sembramos, como sembradores del mensaje del Evangelio, debemos tener mucho cuidado en la forma en sembramos y regamos. Pero en última instancia es Dios quien salva a la gente. Así que ni el que planta, perdón, ¿me lo puede leer por favor? 1 Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Últimamente es Dios el que va a estar haciendo el trabajo, ¿verdad? Y tenemos que, antes de ir y hablar de Jesucristo, dar el Evangelio, tenemos que saber, como estamos enseñando hoy, que tenemos que tener un Evangelio que es correcto. Imagínate, la gente que yo hablo, con que yo hablo, que son no de católicos, son también los protestantes, que entran ahí debajo de la carpa y dicen, no, yo soy creyente, y les doy el Evangelio, y después me miran y me dicen, yo no sabía, ahora entiendo, ¿verdad? Y pienso que tantas veces van a ser como yo también, porque yo también estaba como ellos, tomando lo que me estaban diciendo de la iglesia, creyendo que era creyente, ¿verdad? Y no era. Eran de mis obras que está diciendo yo, pues yo estoy bueno, yo hago esto. Algo pasó antes en que alguien no les dio la palabra correcta. Y eso es una cosa muy importante que tenemos que tener en la mente, en el corazón, en la mente. ¿Pero dónde viene? De la palabra. Tiene que ser correcta. Porque la palabra de Dios sí trabaja, pero si no se la haces correctamente no va a trabajar, ¿verdad? Dice, la Biblia dice enfáticamente que no hay quien busque a Dios. Desde el nacimiento hacia adelante, todos los seres humanos están muertos en pecados, irremediablemente arrastrados por la corriente en el sistema del mundo. Yo no conozco a nadie que haya levantado un muerto, nomás Jesucristo, ¿verdad? ¿Ya? Y cuando yo veo a la gente ahí, porque lo que pasa allá en Harlingen, tenemos cada primer sábado del mes, cierran una calle que se llama Jackson Street. Y ahí tenemos, lo estoy diciendo bien, la carpa, el tent. Ahí nos juntamos, tenemos como 2 carpas que ponemos y unas mesas y unas sillas y invitamos a la gente que venga y tome una encuesta. Y parte de la encuesta es dando el Evangelio. Pero me siento ahí y miro a la gente que nada más pasando para arriba y para abajo. Y sé que están muertos. Qué triste de ver. Pero qué gozo cuando entra uno, ¿verdad? Y le das la palabra. Y a veces hay tiempos cuando me han dicho a mí, en el medio de dándole el Evangelio, y ya voy a acabar, que me dicen, párale. Quiero cambiar de ese número. Y lo que están hablando es una pregunta que dice ahí, ¿qué crees que es tus chances de entrar al cielo? De 0 a 100%. Y muchas veces me dicen 70, 80, lo que sea. Y me dicen, cámbiale. ¿Cámbiale a qué? Cámbiale a 100. ¿Por qué? Y me dan el Evangelio para atrás, me lo regresan. Y entiendo. Me ando haciendo otras preguntas para estar seguro después. Pero es un gozo de mirar a esa persona salir y se voltea y te da una sonrisa, porque ya entiende, ¿verdad? Ya no está muerto, está vivo. ¿Me lo lee, por favor? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así éramos nosotros, ovejas nomás, caminando donde sea. Si la han visto, eso es lo que noté cuando venía. No he visto ovejas en tanto tiempo, pero las ves allá nomás corriendo donde sea, ¿verdad? No tienen dirección. Y si no era por Jesucristo muriéndose por nosotros, nuestros pecados, no tenemos oportunidad de ir al cielo. ¿Me lee ahí la segunda, por favor? Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Qué triste, pero así es la vida. Y por eso estamos hablando temprano, donde uno tiene que ir y hablar con la gente. No puede uno nomás estar sentado en el lado, mirando a la gente pasar
y sabiendo que son muertos, caminando. Dice, el hombre natural no se acerca a Dios por su propia voluntad. Él siempre viene en respuesta a las propuestas de Dios. Dios trabaja incansablemente para traer a la gente, a todas las personas, a sí mismo. ¿Me lee Juan 6:44, por favor? Ninguno puede venir a mí, sino el Padre que me envió, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿De Lucas? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Imagínate, uno tiene que empezar, muchas veces leemos la palabra y se nos olvida de lo que hizo Jesucristo. Vino. Imagínate el amor que ese Dios tiene para nosotros, que vino. No tenía que venir. Podías salir con otra manera, pero Él vino a estar con su gente, dándole la oportunidad. Piénsalo. ¿Me lees el 2 Pedro, por favor? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tanto ustedes conocen gente que han estado orando para ellos y se toman años de orando por ellos? Entonces un día alguien te dice, ¿sabes qué? Se hizo salvo. Dios lo salvó. ¿Quién? ¿Hay alguien? ¿Verdad? ¿Cómo se siente eso? Uno a veces piensa, pues ¿qué tanto tiempo te vas a tomar, Dios? No le puedes poner un reloj a Dios, el tiempo a Dios de cortarle. Él lo va a hacer cuando lo va a hacer. Pero una cosa que he notado, como mis tíos, que ya tienen como 60 o 70, mi madre, con lágrimas me llamó un día y dijo, ¿sabes lo que pasó? Yo creí que algo pasó mal. Dijo, no, tus tíos son salvos. Y ella, cada día, ahorraba por ellos. Cada día. La palabra de Dios no viene para atrás vacía. Se los llevaba a la iglesia, los arrastraba a la iglesia a veces, ¿verdad? Pero se los llevaba, ¿por qué? Porque los ama. Los ama. Lo mismo que Jesucristo amó a ella le dio ese amor a sus hermanos. Y hasta este día todavía van a la iglesia y todavía están aprendiendo. ¿Me lees, por favor? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Uno, en el tiempo que estamos aquí en el mundo, vas a la tienda, vas a la escuela, vas a un viaje, comienza a ver la gente, mirar la gente, sabiendo que Dios quiere a todos que sean salvos. Pero otra vez, ¿quién lo va a hacer? Nosotros. Déjale un ejemplo de lo que pasó el otro día con una señora que tenemos en la iglesia. Está enferma. Fue al hospital. Ahí estaba por un momento. Ya se iba a ir. Y antes de irse, miró para el lado. Y miró este hombre y una mujer. Y estaban sentados ahí. Y se miran muy tristes, ¿verdad? Mucha gente está triste como quiera porque está en el hospital. No es que quiere estar ahí, ¿verdad? Pero estos se miran muy tristes. Que ella se paró, caminó y se sentó con ellos y les dijo, voy a orar con ustedes. Y la respuesta era, no creo que le van a dar la autoridad de orar con nosotros, hablando del hospital, ¿verdad? Pues ella los miró y les dijo, la autoridad no me la da el hospital, la autoridad me la da Jesucristo, ¿verdad? Ahí no acabó, oró con ellos, les dio el evangelio y aceptaron. 2 personas que no conocían, nadie.
Eso es donde viene esto, donde dice, en cualquiera, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso ha pasado muchas veces. ¿Qué tantas veces has hablado con alguien que no conoces? ¿Qué tantas veces han pasado la gente? Muchas veces me ha pasado a mí. ¿Por qué? Un día nomás dije, ¿sabes qué? El siguiente que pase me lo vas a dar. Que me lo pones de frente a mí, se le voy a dar la palabra. Y en este caso se puso una cosa, se puso casi grave, porque cuando andaba manejando el bus en la ciudad de San Antonio, ese sistema es muy exacto. Cuando viene un bus, se va a parar ahí nomás por como 10, 20 segundos, entonces se va a mover. Y en este caso, yo estaba esperando por un chofer, donde él iba a salir y yo me iba a llevar el bus, ¿verdad? Pues a Dios se le ocurrió de ponerme una persona enfrente de mí como unos 3 minutos antes de que venía el bus. Piénsalo. Dije, órale, ¿qué voy a hacer ahora? Pues lo agarré y le dije, ven para aquí. Comencé a darle el evangelio, orando al mismo tiempo, diciéndole, Dios, yo nunca lo he hecho en 3 minutos. Uno se toma un poquito más, ¿verdad? Ahí estamos hablando y no me estaba interrumpiendo, nomás estaba oyéndome. Y después, yo no sé qué pasó con el bus, pero vino tarde ese muchacho, yo sé. Pero cuando vino lo vi que venía el bus, acabé. Pero tuve la oportunidad de hablar con ese señor. ¿Aceptó o no? No me acuerdo. Pero oyó la palabra. Oyó. Eso es importante. Porque a lo mejor esa es, ¿qué? Una semilla que está sembrada. Y alguien más va a venir, ¿y qué van a hacer? Van a regar. Y ojalá que algún día hizo esa decisión. Dice, ¿y cómo atrae Dios a los hombres a sí mismo? ¿Cuáles son las dinámicas que Dios ha puesto en marcha para llevar a la gente hasta el punto de la salvación? ¿Utiliza Dios la fuerza para hacer que la gente crea en contra de su voluntad? Estas preguntas se responden al examinar las dinámicas que Dios utiliza para atraernos a Cristo. La dinámica del Evangelio de Dios. Dice, hay una comprensión innata de Dios en cada persona. Ups. Voy a regresar. Perdón. ¿Necesito que regresar otra más? ¿Ahí está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Dice, Dios ha criado en cada corazón humano la capacidad innata de saber que Dios existe. ¿Me lo lee, por favor, hermano? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Déjese una historia de que pasó cuando estábamos, cada año vamos a la feria y cada año hablamos con, ¿qué son? Como 120 personas dándoles el evangelio por día. No, es una semana, casi una semana. Pero hablamos con estas personas, les damos el evangelio. Y un día llegó este muchacho y tenía un amigo y el muchacho quería oírle el evangelio, ¿verdad? Y el amigo era un, ¿cómo se dice? El atheist. Ateo. Uno era un, y dijo que era, yo soy ateo, ¿verdad? Yo no creo. Pues la señora que estaba hablando con los muchachos, los dos, le estaba dando el evangelio, y este muchacho que quería entrar, no quería hacer decisión, no creyó, ¿verdad? No creyó. El otro, que dijo que era ateo, dijo, yo ya creo. Imagínate de lo que pasa, como trabaja Dios con la palabra, y todo lo que está haciendo es leyendo la palabra.
¿verdad? Es una cosa maravillosa, una cosa maravillosa. Aquellos que no creen deben negar lo que instintivamente saben que es verdad. ¿Me lo lee, por favor? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se lo manifestó. Es algo que tienen dentro de ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que pasó ¿qué era? Septiembre 9 de 2011 en los Estados Unidos? ¿Verdad? Las torres cayeron. Era una cosa muy, muy trágica. Después de eso, notaron las iglesias en los Estados Unidos que mucha gente comenzó a atender la iglesia, ¿verdad? Estaban asustados. ¿Y corrieron a quién? A la iglesia. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y eran los miles que fueron a estas iglesias. Pero después de un mes, ya no. Ya se comenzaron a retirar, ¿verdad? Pero sabe uno, ¿verdad? Sabe uno. Al cruzar ese país, había mucha gente que en la mente sabía algo está mal y comenzaron a correr y querían ser parte de algo, pero porque así no trabaja, ¿verdad? Dios no está matando 2,000 personas para salvar a los demás. ¿Quién va? Nosotros. Somos los que vamos a ir y hablar con ellos. Dios ha diseñado al mundo para que la creación dé testimonio de día y de noche que Él existe. ¿Me lo lee, por favor, en Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 97.6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Uno puede viajar en este mundo y puedes ver, como yo veo aquí, las montañas, lo verde. ¿Cómo se hicieron estas montañas? Mucha gente tiene sus ideas. Uno va al mar y mira lo que está ahí abajo del agua. A mí me gusta pescar mucho. Voy con como le se llama, una canoa. Ha viajado en partes de los Estados Unidos donde miras una cosa maravillosa, como se mira el terreno. En la noche miras las estrellas donde no hay luz y están tan brillosas. ¿Cómo puede uno creer que eso nomás saltó un día porque había una bomba o algo que algo pasó? No. Imagínate, tenemos planetas que van alrededor de un sol. Y si este mundo se mueve un poquito del lado de lo que debe ser, cosas malas van a pasar, pero ¿quién nos tiene en ese círculo? Dios, ¿verdad? Dios. Es una cosa muy maravillosa. Y la Biblia dice que esas cosas nos abren los ojos de que sí hay Dios. Desde la creación muestra la naturaleza divina de Dios y su poder eterno con tanta claridad que todas las personas quedan sin excusa. ¿Me lo lee Romanos, por favor, hermano? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si la humanidad respondiera a estas revelaciones naturales de Dios, Dios respondería a ella. ¿Me lee Hebreos, por favor? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y así comienza, ¿verdad? Fe, teniendo fe. Mucha gente no entiende qué quiere decir la fe. No entiende que uno hace una decisión donde uno entiende que Jesucristo murió por sus pecados. Yo doy una historia que me enseñó Brett cuando hablo con la gente y les digo, ¿tienen ustedes fe en la silla donde se están sentando? Digo, sí.
Y le dije, ¿por qué? Pues dicen, porque se mira fuerte y no se mira como que se va a quebrar. Okay. Y si hacía o si yo construía una silla hecha de las mechitas, ¿verdad? ¿Te ibas a sentar en esa silla? ¿No? ¿Verdad? ¿Y qué si la construí de una pegadura muy fuerte? Muy fuerte. Y sí te iba a detener. ¿Te sentabas? Digo, no, todavía no. Okay, pues ¿qué ibas a hacer para estar seguro que te ibas a sentar en la silla? Dice, pues le plano, le pongo el pie o la empujo un poquito. Y entonces si miras que te va a detener, ¿qué vas a hacer? Pues entonces me comienzo a sentar un poquito más. Al fin me siento. Dijo, ok. ¿Y cuándo le tuviste fe a esta silla? Pues cuando me senté y me detenió, ¿verdad? Y les digo, la fe, tienes que tener fe en Jesucristo, que Él te puede detener, ¿verdad? Y en este caso no lo puedes ver y no te va a llamar por celular y no te va a mandar una visión. Él nomás está diciéndote, ten fe en mí. Es una cosa muy especial porque, ¿te acuerdas lo que le dijo a Tomás? Tomás lo vio y dijo, pues ya creo. Entonces le dijo, ¿qué? Sí crees porque lo que ves, ¿verdad? Pero la palabra dice que van a estar bendecidos de esos que tienen fe y no han visto, ¿verdad? Esas son las personas que somos nosotros. Tienes que tener fe. Esto no quiere decir que porque una persona es sincera en su religión, Dios le salvará. El universalismo es una enseñanza no bíblica y tenemos muchas religiones allá que son muy sinceros. Yo me acuerdo en los aeropuertos, ¿cómo se llamaban? Los Hare Krishnas. Eran estos muchachos que se cortaban el pelo y tenían como una trenza acá en el medio y hablaban contigo y eran muy sinceros. Y habla uno con los mormones y son muy sinceros, ¿verdad? Los testigos de Jehová son muy sinceros, pero no tienen una palabra que es verdad, es incorrecta. Hay otros que son ocultos. Dios dio los 10 mandamientos para mostrar a todas las personas. ¿Me lo lee Romanos, por favor, hermano? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice, Dios dio los 10 mandamientos para mostrar a todas las personas su pecaminosidad, su necesidad de salvación. ¿Me lee Hebreos, por favor? Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. La ley no hace uno perfecto, y eso sabemos. A mí me gusta la ley porque cuando uno está hablando con una persona que no es creyente, muchas veces, porque ahí en el valle son católicos, la mayoría son católicos, y cada vez que les pregunto qué es lo que tienen que hacer para entrar al cielo, me dicen que hacen esta X, 1, 2, 3, una lista me dan, ¿verdad? Y muchas de las cosas que están ahí son los mandamientos, ¿verdad? Y me encanta explicándoles que los mandamientos no son para entrar al cielo, los mandamientos están ahí para directarnos a la realidad que somos pecadores y nunca vamos a poder cumplir con esos mandamientos porque somos pecadores, ¿verdad? Y ellos les gustan, una vez, cuando uno corre por el Evangelio, entonces regresa y cree, yo muchas veces creo que que creen ellos, ¿verdad? Pero les digo otra vez, cuando muchas veces ven el número, les enseño el número donde dicen que están 70%, 80% seguros, les digo, ¿qué te está parando de brincando al 100%? Me dijiste que estabas 70% seguro que ibas al cielo, ahora, ¿qué te está parando? Y otra vez me apuntan a la ley, ¿verdad? Que tengo que hacer esto y tengo que hacer eso. Y les tengo que explicar que en todos los versos que te ha dado, ¿dónde dice que tienes que hacer esas cosas? No hay. La ley está ahí para enseñarnos que no podemos cumplir.
la vamos a quebrar en una manera u otra. El uso correcto de la ley es una dinámica que Dios usa para traer a la gente hacia Cristo para la salvación. ¿Me lo leo, por favor, hermano? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La ley fue dada para dejar al mundo entero culpable y responsable delante de Dios. ¿Me lee Romanos, por favor, hermano? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Me encanta ese verso, porque no somos justificados por la ley, somos justificados por lo que hizo Jesucristo. Y eso me encanta que cuando comienzan a entender eso, porque entienden, porque la gente sabe que no va a poder hacer o cumplir con esos mandamientos para entrar al cielo. Y tratan de salir con razones, otras razones para entrar, pero no trabaja así. Y cuando les dices esto, comienzan a entender. Pero otra vez, deja de decir algo que es muy importante, es la palabra, ¿verdad? Una cosa que yo hago cuando estoy hablando con la gente, hago dos cosas. Estoy orando, ¿verdad? En la mente estoy orando, porque quiero Dios que esté el que haga este trabajo. La otra cosa, me quedo con la palabra, no mis palabras, porque yo puedo usar mi sabiduría, ¿verdad? Muchas veces lo hago en parte de mi trabajo, pero no puedo hacer eso en el Evangelio. Y cuando comiences a pensar de esa manera, vas a saber, porque vas a comenzar a salir con cosas que ni son parte de la Biblia. Quédate con la Biblia, quédate con la palabra. En Corintios vamos a cubrir una parte donde vamos a estar hablando de la palabra. Y en esa vas a ver que la palabra es una cosa muy, muy fuerte. La ley sirve como un maestro escolar o tutor para llevar a una persona a Cristo. ¿Me lee Galatas, por favor? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Andaba hablando yo con un muchacho el otro día, era miembro de una pandilla. No sé qué hizo, no me dijo qué exactamente lo que hizo, pero fue a la penitencia por 2 años. Era joven. Pero cuando lo vi y andaba hablando con él, no se parecía con una persona que era parte de una pandilla, ¿verdad? Y comenzamos a hablar del Evangelio, y me estaba respondiendo correctamente con las preguntas que le estaba haciendo a él. Y comenzó diciéndome que cuando él estaba en la penitencia, alguien le dio el Evangelio. Y él tenía que hacer una decisión ahí mero, aceptar o no aceptar. Acuérdate, la palabra de Dios trabajando en una penitencia, en una persona que está allí, con mucha gente que ha estado ahí por cosas probablemente peor de lo que hizo él. Y le dijeron un día, haz la decisión, escoge, ¿vas a venir con nosotros y ser parte de la pandilla o vas a seguir ese libro? Siguió el libro. Y cuando lo ves hoy,
No puedes ver la diferencia. Es una persona que nomás es lleno de gozo. Lleno de gozo. Eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? Jesucristo. Probablemente el más grande de todos los acercamientos de parte de Dios para traer a la gente a sí mismo es la obra de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la de convencer y no la de condenar al mundo. Su trabajo consiste en mostrar al mundo su necesidad de salvación a través de Jesucristo. ¿Me le leo, Juan, por favor? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Espíritu Santo está en el mundo para convencer a toda la humanidad de 3 problemas críticos y dirigirlos hacia Jesucristo como su única respuesta. ¿Me lee, Juan, por favor? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué convence al mundo de pecado? ¿Qué dice Juan? ¿Me lo lee, por favor? De pecado por cuanto no creen en mí. En mí. El Espíritu Santo convence al pecador de un pecado en particular, el pecado de incredulidad. El Espíritu Santo, a través del testimonio de los creyentes, exhibe el pecado de incredulidad. Estábamos en una feria, ¿cómo se llama el pueblito de donde hacen el ice cream? Brenham. Estábamos ahí, nunca has sido parte de algo así, porque ahí es una cosa diferente del valle. Teníamos ahí la carpa y andábamos hablando con gente, y llegó una mujer, ¿verdad? Y se sentó ahí y estaba hablando yo con ella. Y no noté que tenía un bote de cerveza en el lado. Estaba un poquito borracha, ¿verdad? Y andaba pensando, pues, ¿cómo va a trabajar el espíritu aquí con una persona que está tomando, verdad? Pero otra vez, la palabra de Dios se va hasta ¿cuándo? En medio del hueso, ¿verdad? Ahí estoy hablando con esta muchacha y comencé a darle la palabra. Y entonces casi en medio me paró y me dijo, no, ya no puedo a oír esto, ¿verdad? Porque comenzó, yo creo, a ver las cosas que ha hecho mal. Eso es lo que sentí. Pero no quería oír. Agarró su bote de cerveza y se fue. Pero en ese caso, le resultó, o la cara que me dio cuando andaba hablando con ella, podía mirar que no nomás se miraba como que sentía algo mal, pero también una tristeza, porque es como que la palabra se estaba diciendo lo que está haciendo mal, pero al mismo tiempo te ama. Dios siendo el que le ama. Ando orando que esa mujer era como una semilla que le pusimos o lo regamos, que algún día alguien habla con ella otra vez. Eso es lo que oro con toda la gente que hablo yo. Dice, es la incredulidad la que condena al pecador perdido y no el cometer pecados individuales. ¿Me lo lee, por favor? El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Un incrédulo debe reconocer su pecado de incredulidad y sus consecuencias con el fin de entender su necesidad de salvación. ¿Me lee, hermano? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué convence al mundo de la justicia? ¿Me lo lee, por favor? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo convence a los pecadores de justicia, rectitud. ¿Tuvieron tiempo para escribir esa palabra o no? Okay. ¿De qué clase de justicia convence al mundo? Él lo convence de la justicia de Jesucristo. ¿Me lo leo, Romanos, por favor? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los incrédulos deben de entender que ellos están destituidos, separados del estándar de la justicia de Dios. La injusticia de la humanidad impide que ella pueda entrar al cielo y vivir en la presencia de un Dios perfecto y justo. ¿Leo Romanos? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Me lee Isaías, por favor, hermano? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay ninguna cosa que podamos hacer para ser justos. Y esa es una cosa que he visto en la gente que cuando hablamos con ellos. Yo sé que ellos, cuando oyen la palabra, van a aceptar o no van a aceptar, o van a pensar de esa cosa. La cosa triste que yo veo en la gente es que yo sé que quieren ser buenos, pero no es posible si no eres creyente. Nosotros sabemos que es el Espíritu trabajando en nuestra vida que nos da esa ¿cómo se dice la palabra? La capacidad para vivir. Yo me veo yo solo y yo sé que es el Espíritu. Nunca en 1,000,000 de años me puede decir, no, eso no es verdad. Es nomás tú al fin te cansaste de ser mal. No. Yo todavía puedo ser mal. Yo soy capaz de ser mal, pero no quiero. ¿Y por qué? Me hago la pregunta, ¿por qué? Porque me ha metido más en la palabra, porque soy un discípulo. Tengo, creo, 2 padres, Brett y Jaime, que me han estado enseñando, ¿verdad? Y yo veo el cambio en mi vida. Yo veo el cambio en mi vida. Yo no quiero estar
teniendo una relación con Dios donde no estamos juntos. Donde dice la palabra que cuando uno hace mal, Dios no te deja, pero no, esa relación que tiene uno de hijo y padre no está lo mismo, ¿verdad? Yo me acuerdo con mi hijo cuando hacía algo mal, él sabía que hizo algo mal y corría, ¿verdad? Llegaba a la casa y pues yo quería que me diera un abrazo y no lo hacía, pero sabía que alguien hizo algo mal. Y cuando venía y lo hablaba con él en el cuarto, era chiquito, le dije, no sé qué hiciste, muchacho, pero te perdono, nomás dime la verdad. Nunca me mientas. No quiero que seas uno que echa mentiras. Y me decía, pues, esto es lo que hice. Ok, está bien. Voy a tener que disciplinarte, pero no te doy una paliza, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Me da un abrazo, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero con mi Dios. Es una de las razones que no quiero ser mal. No quiero pensar mal, no quiero hablar mal, no quiero hacer nada que va a meterse en esa posición donde me quita a Dios, ¿verdad? No me lo va a quitar en la salvación, pero no va a ser lo mismo como lo que teníamos yo y mi hijo, tenemos yo y mi hijo, ¿verdad? ¿Por qué convence al mundo de juicio? ¿Me lo leo, por favor, hermano? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. A menos que una persona entienda el castigo por el pecado, el evangelio no significa nada. Hay consecuencias. Y es una de las cosas que les digo, estoy seguro de decirles a las personas cuando estoy dando el evangelio. Dios no quiere que vayas al infierno. Y sí saben. La mayoría de la gente cuando les digo, mira, los 10 mandamientos, dame uno de los 10 mandamientos. Me dan 2 o 3. Y les digo, si los quiebras, ¿qué has cometido? Pues un pecado. Ya saben, porque los han criado en la iglesia, y fueron en la iglesia, o lo han visto en una película por ahí. Y les digo, pues ¿qué pasa si mueres y eres un pecador? Pues voy al infierno. Hay ciertos que dicen, no voy a una parte, voy al cielo todavía porque Dios me va a perdonar. No, eso no es lo que dice la Biblia. Les digo, mira lo que dice aquí, ¿verdad? Y cuando ven la palabra, y yo los hago que la lean la palabra. Yo nomás quiero que, si yo se las doy, pues a lo mejor no están pensando, pero si ellos están leyéndola, ellos van a ver. El Espíritu va a comenzar a trabajar en la vida de ellos. El príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado, condenado y por ende derrotado. Por lo tanto, también los seres... ¿me lo lee, por favor? ¿Dónde está? Romanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Por lo tanto, también los seres humanos deben comprender que jamás podrán esperar escapar del juicio de Dios. No van a escapar. Vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Ahí está. Dios nos ha dado su palabra como la espada del Espíritu para hacer su voluntad. ¿Me lee Efesios, por favor? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y Hebreos? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uso las palabras de Dios en explicando, en ellos leyendo, haciéndoles leer la palabra,
porque yo sé que esta palabra es una cosa muy fuerte, muy fuerte. Yo no sé qué es lo que está pasando en las vidas de las personas que estoy hablando, pero Dios sí sabe. Dios sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y yo no sé que cuando uno lee esa palabra, ¿verdad?, algo pasa. El Salmo 19 y el 119, por muchos años yo lo leo nomás para acordarme que la palabra de Dios es una cosa muy importante. No vamos a leerlo hoy, porque eso es muy largo, ¿verdad? Salmo 19 y Salmo 119. Habla de la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Nunca para. Es algo muy, muy importante, una cosa muy maravillosa. Cuando predicamos la palabra de Dios, esgrimamos el arma del Espíritu Santo y Dios la usa para perforar el corazón de los oyentes con el fin de llevarlos a Cristo. ¿Me lee Romanos, por favor? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es el oír la palabra de Dios. ¿Van a oír algo? ¿Quién se los va a dar? Nosotros. No tengan miedo. Dígales a sus hermanos y hermanas, no tengan miedo. Porque la primera vez que uno comienza a dar la palabra y mira la diferencia en la vida de la persona, van a estar, pues para comenzar, van a estar sorprendidos. Porque ya van a ver cómo trabaja Dios. Yo era así, que yo nunca hablaba con la gente porque tenía miedo, ¿verdad? Hasta un día dije, ¿sabes qué? Me voy a poner serio. Me voy a poner serio y voy a hablar con alguien. Si lo digo mal, pero Dios va a cuidarme. Y desde ese tiempo me encanta de mirar lo que hace Dios, ¿verdad? Nunca me estoy pegando en la espalda diciendo, mira lo que estoy haciendo yo. No, mira lo que está haciendo Dios. Y lo hago ¿por qué? Por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Y lo usamos porque es la espada de Dios. ¿Me lee el Tesalonicenses? Sí. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. A ver, están diciendo Pablo, no son sus palabras, son las de él. Tenemos que usarlo de ejemplo, usar las palabras de Dios. ¿Me lee 1 Pedro 1:23? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios dijo en Isaías, ¿me lo lee por favor? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué milagro de lo que pasa cuando comienza uno a decirle o repetir las palabras de Dios. No somos nosotros, acuérdese. Pero ¿qué tantas veces has hablado con una persona que acepta? Piénselo, una persona que le diste la palabra de Dios, Dios hizo un trabajo en esa vida y algún día, y ahorita no lo vemos, mira, aquí estamos en esta iglesia aprendiendo algo nuevo, salimos a comer, viajamos aquí y allá, pero algún día va a regresar y en ese día te va a decir ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué te va a decir? Mira, gloria a Dios, gloria a Dios. Vas a estar mirando amigos, tío, tía, familiares, donde sea. Sabiendo, ya ahorita no se mira que es una cosa, creo, en realidad. Pero tenemos que mirarla en esa manera. Puede venir en una hora. ¿Qué tantas gentes allá y ahorita conoces que no han dado la palabra? Que no han tenido la oportunidad de dar una respuesta a Jesucristo. ¿Verdad? Tenemos que hacerlo hoy.
tenemos que enseñarle a otros que hagan eso también. Es una cosa muy importante. Dios nos ha dado el Evangelio. Dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando se predica a Cristo, Dios obra poderosamente a través del Evangelio para que la gente que escuche sea atraída a sí mismo. ¿Me lee 1 Corintios, por favor? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Una de las cosas que he notado, un niño, deben de enseñarles a los niños también. Los niños pueden enseñarles a los adultos, y lo ha visto. Tenemos dos muchachos, uno que se llama Cody, y el otro es el hermano, ¿cómo se llama? Colton, que nunca me acuerdo de Colton. Yo me acuerdo cuando eran chiquitos, estaban ahí debajo de la carpa, y ellos les daban el evangelio a adultos, que venían y se sentaban ahí, que andaba pensando yo, ¿qué está pensando ese adulto? Hablando con ese niño, dándole la palabra de Dios. El poder se ve allí, viniendo de un muchacho inocente. En la mente de él no tenía una estrategia de decir, pues se le voy a decir de esta manera, o se le voy a decir de esta manera, o le voy a meter esto o esta cosa. No, era nomás la palabra. Y esos adultos tomaron eso y hicieron esas decisiones, creyendo en Jesucristo. Imagínate, como Dios usa la palabra usando un niño. Tan fácil es así, tan fácil es así. Jesús dijo, ¿qué dijo en Juan? ¿Me lo lee, por favor? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En nuestra predicación presentamos a Jesucristo levantado ante los oídos y ojos de nuestros oyentes. ¿Me lo lee Gálatas, por favor? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dios en su infinita sabiduría ha escogido sorprendentemente usar seres humanos como instrumentos para alcanzar al mundo, en lugar de hacerlo Él mismo o usando sus ángeles. ¿Me lee 1 Corintios, por favor? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nunca me preocupo de lo que estoy haciendo cuando estoy dando la palabra de Dios o el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo no soy el que está haciendo el trabajo, yo nomás soy el trabajador, yo no soy el que está haciendo el cambio. Es una de las cosas que yo cada vez me asustaba cuando iba y hablaba con la gente, que yo me iba a poner en una posición donde no iba a poder responder, no iba a poder a decir lo que quería, las preguntas, responder a las preguntas. Pero cuando yo comencé a entender que yo nomás soy el trabajador, yo cada vez le oro a Dios. Cuando estoy hablando con la gente, o antes de ir, o después, diciéndole gloria a Dios, o prepárame, tú estás haciendo un trabajo, Dios, tú haz lo que vas a hacer aquí. Yo no quiero mis huellas en esto, yo nomás voy a ser el trabajador. Y es una cosa maravillosa cuando Dios comienza a trabajar en las vidas. Hay gente que hablamos con ellos, salen y regresan y dicen, mira, aquí está mi hermana, dile lo que me diste a mí. Imagínate cómo la palabra de Dios trabaja en la vida de otros. La gran comisión fue dada a los seres humanos, no a nadie más.
Dios ha dado a cada creyente individualmente la tarea de alcanzar a los perdidos para Cristo. ¿Me lee Romanos, por favor, hermano? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. No importa quién será la persona que te pone Dios enfrente de ti, o que ves como María, de la persona que está en el hospital que te dije. No importa. Si la oportunidad la ves ahí, bríncale. ¿Qué te van a decir? ¿Sí o no? Eso es todo. No estamos en un mundo donde normalmente te van a dar unas pedradas, pues. Pablo, pobrecito, sí, pero aquí yo nunca he visto una persona donde dicen, ¿sabes qué? Te voy a pegar porque lo que me dijiste. No. Te van a decir, no quiero oírlo, o lo van a oír. Okay. So, nunca tengan miedo. Sea rico, pobre, persona que es anciana, no importa. Dios ha dado, ¿qué dónde dice? No, somos colaboradores con Dios en este trabajo. ¿Me lees 2 Corintios, por favor? 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Quiero regresar a uno. Me lo lee Efesios 6, 19, 20, hermano. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Dios ha ordenado divinamente el medio de la predicación como el sistema de distribución para comunicar su mensaje de salvación. ¿Me lo lee Romanos, por favor? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios soberanamente decidió usar el método aparentemente débil de la predicación como el vehículo a través del cual la gente oiría. 1 Corintios, ¿me lo lee, por favor? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mucha gente cree que esta locura, la hacen burla porque cree que es una locura, pero no saben. Otra vez, ¿quién les va a decir? Nosotros. Nos manda Dios a nosotros, no a los ángeles, a nosotros. ¿Me lo lee, por favor? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dios no quiere que nadie se pierda, aunque solo algunos responden. El deseo ferviente de Dios es alcanzar al mundo entero con el mensaje de la salvación. Y con eso cumplimos. Entonces hemos visto 9 dinámicas que Dios ha puesto para atraer a la gente. Gracias.